Estamos presentando Combinación Clave 92.9. La clave me escucha. Ya estamos con la última entrevista de esta mañana con María Angélica Sánchez, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Laboratorios. María Angélica, ¿cómo estás tú? Muy bien, Fernando. Buenos días para ti, a tu equipo allá en la radio y a todos los que nos escuchan. Déjame contarte una anécdota para iniciar la conversación que vamos a tener. Yo creo que el año 2017 CNN me mandó a hacer un reportaje a España sobre este intento que había de escisión de los catalanes que querían salirse de España y generar una propia república. Y fui para allá y yo reconozco que duermo muy mal y muy poco, siempre, históricamente, no es un problema de viejo ahora, sino que de siempre. Y por lo tanto me tomo una pastillita de quetiapina de 25 gramos que me permite que las 4 horas que duermo las pueda dormir. Bueno, y se me acabó y fui a una farmacia en Barcelona y pido el Querosel, que ese era el que yo usaba acá, pero básicamente... Y me dice, ya le digo yo, ¿cuánto vale? Aquí costaba la cajita 35.000 pesos. Entonces me dice, ¿cuánto vale? Le digo yo. Entonces me dice, 2 euros, me dice. Entonces yo le digo, no, yo no quiero las pastillas que me las venda de a uno. Digo, la caja. No, la caja, me dice, vale 2 euros. Yo creo que ha sido el golpe más grande que he tenido en materia de sentir que la rabia me consumía más rápido de lo que te puedas imaginar. Porque ¿qué diferencia puede haber extraordinaria, excepcional, que haga que algo pueda costar 6.000 pesos allá y 38.000 pesos acá? Sí, mira, yo conozco bastante la realidad de España, Fernando. De Barcelona, principalmente. Mira, ¿viste? Y efectivamente lo que sucede en España es que los medicamentos están subsidiados. Uh-huh. Por ¿Cómo el están Estado. subsidiados? Existen seguros, y que es una de las propuestas que nosotros como Cámara queremos hacer. Porque, a ver, tu experiencia se escucha frecuentemente, ya sea en España u otros países. Pero hay que entender cómo opera aquí y cómo opera en otros países del mundo o más cercanamente en Latinoamérica. Ya. Hoy en día la gente se queja y con razón, del enorme gasto bolsillo que realiza en medicamentos. Y yo pensamos en realidad en la Cámara que todos los actores que participamos de esto debemos hacernos cargo para que ese gasto bolsillo, que es alto, no lo sea. Y para eso, hoy en día, no sé si sabrás tú, se está próximo a votar en la ley de farmacología. La regulación de precios, sí. Bastante tiempo. Sí. Ahora se introdujo el concepto de regulación de precios. ¿Ya? Pensando que con eso se va a solucionar el problema del acceso y la disminución del gasto bolsillo. Aunque a ti te suene raro, las cifras de las empresas que auditan el mercado chileno, colombiano y en Estados Unidos y en Europa, señalan que efectivamente en nuestro país, al menos los productos de los cuales yo represento, los medicamentos, que es la industria local, nacional, son de los precios más bajos. Ahora, estos precios que se auditan son los precios a los cuales los laboratorios venden a las farmacias. Eso hay que clarificarlo. Y después de eso vienen los costos adicionales que se le asignan por la administración, que es la logística, la distribución, las farmacias, los gastos operacionales, y eso, en los cuales los laboratorios obviamente no tienen ninguna injerencia, es el valor que llega al público. Ahora, es importante decir que nuestros medicamentos son 1/3 del valor de los productos norteamericanos y europeos, ya que son generalmente los de innovación, y los laboratorios entonces locales hacen el esfuerzo de, una vez vencidas las patentes, poder crear productos de bioequivalentes y de calidad y disponibilizarlos
a las personas. Ahora, convengamos una cosa, María Angélica, que desde el punto de vista de la persona que va a comprar medicamento, a esa persona le es irrelevante desde el punto de vista al precio al que le venden a la farmacia. Lo que le importa es al precio al que le venden a él o ella. Por supuesto. Y si que se produce un tramo de aumento exagerado de precio entre lo que ustedes venden y lo que la farmacia coloca, para los efectos prácticos, una persona que no tiene por qué saber cómo es todo el detalle de la cadena logística de los medicamentos, solamente ve el precio final. Sin duda, y por eso cualquier legislación que se haga al respecto debe contemplar todos los aspectos. Por ejemplo, mira, en FONASA el 80% de la población en Chile está afiliada a FONASA y el 20% a ISAPRE. De acuerdo a un estudio que ha sido muy invocada por la comisión mixta que discute esta ley de fármacos 2, el 52,3% de las personas que afiliadas a FONASA, al no tener la disponibilidad en consultorios, hospitales, etcétera, migra de recibirlo gratuitamente a tener que ir a una farmacia de cadena y un 80% a farmacias independientes a comprar un medicamento que debió haber sido gratuito, dependiendo del tramo, sí, o a lo máximo con un 20% copago. Entonces, FONASA ha hecho grandes esfuerzos para poder cumplir con sus afiliados, pero debe contar con más recursos para y hacer una estimación real de la demanda de la población y evitar este gran gasto de bolsillo parte de las personas que tendrían que recibirlo prácticamente gratuitamente y tienen que desembolsar porque tienen que continuar su tratamiento, sí, porque hay una crisis de salud, etcétera. Cualquier gasto que haga una persona es un gasto grande. Oye, María Angélica, sectores más vulnerables. Estamos conversando con María Angélica Sánchez, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Laboratorios. Se me ocurrió una idea de esa malula. ¿Cómo? Se me ocurrió una idea malula. A ver. Te la digo. Así como tú tienes alimentos que están obligados por ley a colocar una etiqueta donde diga los contenidos de grasas, toda la conformación de elementos que lo componen y cuántas grasas tienen, etcétera, si son más o menos, así como hay cigarrillos que tienen por ley la obligación de decir una leyenda que dice que el cigarrillo afecta a tu salud y que puede provocarte una serie de cosas. Me encantaría una etiqueta obligada que diga al precio a que vende el laboratorio el remedio que yo estoy comprando en la farmacia. Pero, Fernando, hoy en día los laboratorios están obligados a colocar esos precios a través de sus medios. Pero no, yo estoy hablando en el medicamento, en el medicamento, en la caja del medicamento. Yo quiero saber, oye, esto que me están cobrando 39,000 pesos, ustedes lo reciben a 12,000. Explíquenme la diferencia. Bueno, eso tendría que ser una propuesta para las farmacias, ¿no? Y transparentar estos márgenes. Pero en realidad nosotros como laboratorio, aparte de que fuera el Instituto de Salud Pública, que es la entidad que nos regula el rotulado, lo que tú dices, uh-huh, es bienvenido. Ahora, hay herramientas, Fernando, mucho más efectivas que esa. A ver. Fíjate que en la ley de fármacos 1 se aprobó lo que se llama la receta médica electrónica. ¿Qué es esto? No es esta receta que en época de COVID el doctor te mandaba por el celular y tú lo mostrabas en la farmacia. Sí. No, esta es una plataforma donde están todos los medicamentos, donde el doctor puede escoger ahí que va de esta plataforma a una farmacia y viene a transparentar todo, resguardando los datos personales hoy en día y confidenciales que para evitar el mal uso, pero sí, permite, por ejemplo, saber dónde compró, si compró el medicamento que necesitaba, qué le prescribieron, si cambió de medicamento, hasta, y lo más importante, saber si compró el medicamento más barato. Entonces, esto permitiría, esta receta médica electrónica,
fiscalizar a las farmacias, porque hoy en día, con más de 3.000 en el país, la autoridad sanitaria obviamente no puede llegar a todo. Entonces, esta es una herramienta súper poderosa que está aprobada, que vendría a transparentar este mercado, es complejo y sin embargo no se ha implementado. Ahora, perdona María Angélica. Hemos ofrecido apoyo en el sentido de dar los datos de cuáles son los medicamentos que se comercializan en Chile, porque el Instituto de Salud Pública tiene todos los registrados, que no necesariamente son los que están hoy en día en el mercado. Sí. Entonces, hay herramientas para mitigar y para transparentar, como dices tú, y me hago cargo de esa rabia. Yo nos ha pasado mucho que cuando viajábamos traíamos medicamentos a familiares, etcétera, pero acá en Chile tenemos una concentración en la distribución con 3 grandes cadenas. Es un mercado distinto donde tampoco se han implementado estos seguros universales para medicamentos. Ha habido esfuerzos en un comité, pero no se ha llegado a nada concreto. Ahora, pero María Angélica, hay un punto que de alguna manera le da una cierta y curiosa facilidad a este sistema que estamos hablando de transparentación. Es que, como tú muy bien lo dijiste, básicamente aquí tenemos un oligopolio de 3 cadenas de farmacias que componen el 60-70% de todas las farmacias que hay. Por lo tanto, sería tremendamente sencillo el que uno impusiera, para que lo supiera el cliente, a qué precio la farmacia recibe el medicamento y después de ver el precio al que le cobran, se ve el delta, la diferencia, y no es una cosa muy difícil de obtener, creo yo. Bueno, eso requiere, Fernando, de una normativa. Sin duda. Y una regulación que obligue. Ahora, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo en transparentar el mercado. Creo que, como te contaba, hay herramientas más poderosas que esas y que significan incluso, por ejemplo, hacer buenas políticas públicas de salud. Al tú tener fiscalizado, si la gente está comprando, ahí tú vas a saber si una persona que estaba en FONASA tuvo que migrar al sistema público donde no tiene descuentos por SAPRE ni por pertenecer aquí o allá, sino que tuvo que migrar porque no encontró su tratamiento donde debía tenerlo gratuitamente. Entonces, todo ese tipo de cosas quedaría, por ejemplo, develado a través de una receta médica electrónica. Entonces, yo creo que como país, nuestros legisladores y el Ejecutivo, el Gobierno, los actores que estamos, tenemos que trabajar en el bien común de poder darle a las personas su tratamiento en medicamentos adecuados y en forma oportuna. Ahora, eso es lo que tenemos que hacernos cargo y ver y analizar. Porque yo te digo, por ejemplo, nosotros estuvimos viendo experiencias de otros países y nos entrevistamos con gente de Colombia, de Ecuador, de Brasil. ¿Cuál ha sido la experiencia de ellos en regulación de precios, como lo quieren instaurar o lo que se está discutiendo en esta comisión mixta? Ecuador, por ejemplo, lleva 20 años trabajando en regular precios. De hecho, el 2020 inició una nueva discusión. ¿Por qué? Porque resulta que sus precios son el doble de los que tenemos en Chile. Entonces, cuando hablamos de regular precios, tenemos que ver que lo que se vaya a legislar no vaya en contra del objetivo principal, que es el acceso. Entonces, el llamado es un poco a que nuestros legisladores y todos los involucrados conozcan esta experiencia internacional, vean que se está haciendo en otras partes. Por ejemplo, hoy día salía en un medio de prensa importante que la Senabast ha logrado abastecer
los medicamentos necesarios para aplicar la ventilación mecánica y que se ha surtido el 70% de la industria local. Ese es un tema importantísimo del valor que tiene estar acá en la industria y cómo podemos, en vez de generar legislaciones que van a no lograr el objetivo, sino que todo lo contrario, a que vayan menos competidores y por lo tanto suban los precios, cómo hacer que se entienda eso, que haya receptividad en ese sentido y mirar lo que se hace en otras partes. Por ejemplo, en muchos organismos, en vez de contar con un comité, como existe acá en Chile en el Ministerio de Salud, que determina qué medicamentos se usan para tal o cual patología, en el mundo existen lo que se llaman las ETESAs, que son evaluación de tecnología sanitaria, donde hay reportes que están basados en el costo-eficiencia del tratamiento. Por ejemplo, si con tal medicamento estuvo tantos días en cama, tantos días de tratamiento médico, incluso se puede llegar a otras conclusiones que con tal medicamento es más óptima la compra y por lo tanto se puede acceder con ese tratamiento a mayor número de personas. En realidad son tantos los temas, Fernando, están llenos de aristas, pero hay mucho para hacer y lo que nosotros solicitamos también es ser un poco escuchados. Nuestra industria la constituyen pequeños y medianos, digamos, laboratorios que hacen el esfuerzo día a día. Nos sentimos muy orgullosos en realidad que en esta pandemia pudimos entregar medicamentos y responder a las necesidades del país. Ahora estamos conversando con María Angélica Sánchez, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Laboratorio. Desde el punto de vista de el consumo interno, María Angélica, ¿cuál es el producto o los productos farmacológicos más consumidos en Chile? Bueno, en general, no tengo listado ahora, pero obedecen a aquellas patologías que llamamos crónicas. Sí. La hipertensión, la diabetes, ese tipo de medicamentos son los que nuestros laboratorios, por cierto, producen y son los que las personas, debido a estas enfermedades, digamos, que prevalecen en nuestro país, son las más consumidas o tomadas, digamos, porque consumir suena muy paciente, consumidor no es lo mismo. Cuando tú dices son lo que nuestros laboratorios producen, ¿tú estás hablando producen porque se hace acá o porque tienen la licencia para que se hagan acá? No, tenemos laboratorios con plantas locales y laboratorios que importan y le hacen todos los estudios correcto. De calidad acá y los disponibilizan. Correcto. Mira, yo me acuerdo, quizá estoy... y me gustaría conocer tu opinión al respecto. Así como a raíz de la pandemia surgió el debate muy apropiado de, bueno, ¿por qué se desmanteló todo lo que fue la industria chilena de vacunas en un momento dado, donde se crearon montones de vacunas aquí mismo? Sí. ¿Qué tal se pasó algo similar en el ámbito de los laboratorios también? Mira, yo creo que ha faltado políticas públicas de apoyo a la industria. Yo creo que en la pandemia ha quedado muy demostrado la importancia de tener una industria local. Efectivamente, lo que tú dices, en el Instituto de Salud Pública de Chile teníamos vacunas que se desmanteló, como tú señalas, porque no se les dieron los recursos para ponerse al nivel de tecnología, de controles, etcétera, para poder continuar su operación. En el caso de nuestra industria, vemos algunos visos de querer apoyar esta industria que en realidad nosotros decimos que es estratégica porque tiene que ver con la salud de las personas. Son industrias que están en Chile algunas por más de 100 años, 180 años. Son de larga tradición, que no se van a ir del país, que se van a quedar aquí y que van a estar presentes para hacer lo posible para entregar
sus medicamentos. Entonces, vemos, por ejemplo, un atisbo con ProChile que está tratando no está tratando, hay una mesa público-privada para generar una exportación de salud y vender este concepto de salud, que incluye los medicamentos, por cierto, y también a otros servicios de salud, para darlos a conocer afuera. Entonces, encontrar las formas de cómo apoyar a nuestra industria, porque es importante tener una industria. Hoy día, te comentaba, salía que se prohibió la exportación de medicamentos afuera. En un medio ahí, en titular grande, se prohibió la exportación de medicamentos que pudieran ser necesarios para el COVID, para garantizar que en Chile estén presentes estos medicamentos. Obviamente, los laboratorios van a exportar en la medida que, sin duda, la obligación es que esté cubierto el mercado nacional. Y luego, por compromisos adquiridos o ética, se va a enviar siempre y cuando eso se cumpla. Entonces, tú ves ahí un ejemplo de prohibir. Quizás lo más efectivo sería generar una mesa de trabajo conjunta donde ver cómo podemos ayudar como industria a que no falte ningún medicamento. Sí. A optimizar, como salía ahí también, la llegada de materias primas, que en esta época de COVID ha sido muy difícil, muy dura, porque obviamente en un minuto se cerraron las fronteras y Chile no es un productor de materias primas y principios activos. Tenemos un asociado que sí tiene una fábrica de estos de productos naturales, pero en realidad el camino es ese, el diálogo, el poder hacer ver cómo llegar a la mejor forma de que toda la población en Chile pueda contar con sus medicamentos de calidad y en forma oportuna. Sí, ese es lo que nosotros... Es interesante lo que planteas. Ahora, hay que decirlo porque fue una cosa muy, muy impactante en su momento. El fin de las vacunas y de todas las cosas que se hacían en Chile, así como el fin de las grandes fábricas de textiles o las grandes fábricas de zapatos, obedecían básicamente a un principio ideológico impuesto durante la época de la dictadura, que era el de las ventajas comparativas. Si es que había alguien que te podía vender más barato, no tenías que gastar y perder tu plata en hacer eso mismo, dedícate a otra cosa, saca cobre, que para eso lo tienes ahí, o genera fruta, viñas, cosas de ese tipo, las otras las importa. Y bueno, con esa lógica de importación a tasa cero incluso, se aniquiló la fabricación de, por ejemplo, entre otras cosas, vacunas, y el Instituto de Salud Pública se vio bien mermado, no solamente ese, sino que en bastantes otros también. Hoy día, porque estamos viendo una situación donde, de hecho, dependemos de vacunas que otros hacen y dependemos de medicamentos que tenemos que importar con grandes diferencias de precio. ¿No te parece a ti, no hay un movimiento para tratar de recomponer lo que alguna vez teníamos como know-how, que era muy potente en el ámbito tanto de los laboratorios como en otro tipo de situaciones? Sin duda, Fernando, lo que tú expones es un deseo, es como te dijera, una meta que ojalá pudiéramos alcanzar, y para eso se necesitan las dos partes, ¿no? La industria que quiere desarrollarse, sin duda, quiere exportar también, quiere llegar con sus productos de calidad afuera, pero tenemos que estar también inmersos en políticas que nos permitan el desarrollo y no la destrucción de esta industria, que, como se señalaba, gracias a esta industria que se proveyó localmente de tantos medicamentos, no hemos estado desabastecidos de ellos en toda la pandemia. Entonces, no puedo estar más de acuerdo en cómo gatillar este fomento de la industria. Hoy en día, después de la pandemia, muchos países están volviendo
en esta reflexión profunda que se ha hecho, están volviendo a revisar y el tener industrias locales para, como señalabas, no depender de terceros. Sí. Entonces, sumamente importante, es una lucha permanente que tenemos y que cada vez que tenemos la oportunidad como esta de decirlo, lo decimos. En realidad, sin duda, que nuestra industria farmacéutica nacional, local, debiera tener un fomento de ella junto con la industria en comités conjuntos, en ver cómo podemos avanzar y poder proveer de mejores y nuevos medicamentos en el país. Bueno, María Angélica Sánchez, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Laboratorios, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, María Angélica, que te vaya muy bien. Igualmente a ti, Fernando, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Muy bien, y a todos ustedes nos encontramos mañana, tengan un buen día, cuidarse, chao. Combinación Clave, opinión y análisis de las noticias de la jornada. Quédate con nosotros. En minutos nos movemos al espacio indicado para la innovación, las ideas y el emprendimiento, junto a María Elena Dresen y Roca Balbuena. Ya viene Emprender es Clave. ¿Sabías que Bosque Santiago pertenece a la red de centros de educación ambiental al aire libre de nuestra ciudad? Son 180 hectáreas que están a tu disposición con senderos educativos y sectores de fomento al cuidado medioambiental. Queremos que tú seas parte de este hermoso lugar. Guarda